Hola, hola. Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a revisar acerca de los juicios morales y la libertad, ¿sale? Te pido que pongas mucha atención porque seguramente este video te va a servir muchísimo para poder elaborar tu actividad en Micobac Virtual, ¿sale? Entonces, fíjate muy bien. Ya sabes que de fondo va a estar ahí mi gato maullando. Bueno, ya habíamos hablado acerca de los juicios morales. Te recuerdo que un juicio moral es ese que nos hace elegir entre, o más bien que nos lleva a decidir entre algo bueno y algo malo. Es esa parte mental que tenemos que nos permite decidir, ¿sale? Pero si nos permite decidir, entonces quiere decir que somos libres de tomar una elección. Y fíjate que socialmente siempre se esperaría que tú optes en esa decisión por lo correcto, es decir, lo que se consideraría que es bueno. Pero recuerda que eso que es bueno está mediado por donde nacimos, donde vivimos, donde nos educaron. Por ejemplo, a los militares cuando eran pequeños les enseñaron, cuando eran niños les enseñaron que matar era malo, pero cuando crecieron les dijeron que si había un enemigo, pues había que, obviamente, si no matarlo, sí tratar de defender a su país, ¿no? O con toda la fuerza que pudiera. Entonces, en algún punto eso que les enseñaron cambió cuando fueron grandes. Por eso te digo que tomar una decisión tendría que cuestionarse, por ejemplo, si tú tienes un pensamiento propio, si realmente es propio, si no es algo que se construyó o te heredaron dependiendo del país en el que naciste, en la ciudad, en la colonia, con la familia, con las amistades. Si realmente siempre has tenido la posibilidad de ese pensamiento propio, es decir, si piensas por ti mismo o tienes una mirada más bien desde otra perspectiva o desde otras personas. Y eso nos llevaría a preguntarnos realmente qué es ser libre. Aquí te cuento un cuento súper breve. De hecho, es un cuento de 2 rengloncitos, pero bueno, a lo mejor platicado es un poquito más largo. Fíjate, este cuento se llama Billy la mosca y dice que Billy la mosca volaba libremente hasta que chocó con la ventana. ¿A qué te lleva a reflexionar esto si estamos hablando de o cuestionando de si existe la libertad? Este cuento se llama Libertad aparente. Aparente es algo falso, esa palabra significa algo falso. Y entonces sí, a lo mejor para una mosquita un cuarto es súper gigante, se siente súper libre, hasta que encuentra que había una ventana y pues ya no era libre, ¿no? Entonces muchas veces tendremos que pensar a nivel mental qué es lo que condiciona nuestra libertad de decisión, o sea, cuáles son nuestros límites o si realmente no existen límites para el pensamiento y para la creatividad. Entonces, justamente a la hora de tomar decisiones es bien importante el ser libres porque hablaría de que realmente tú estás tomando la decisión y no otras personas, ¿no? Ok, y esta es una frase célebre que yo aprendí de un maestro hace muchísimos años y se me quedó grabada. No sé quién la dijo, es decir, de dónde la retomó el maestro, pero sí te puedo decir que es una frase trascendental y dice, el pez es el último en darse cuenta que está en el agua. Y te pongo a esta pecera justamente donde muchas veces el hecho de no reflexionar nuestra vida, de no cuestionarnos cosas, nos lleva pues a no saber en qué vivimos, ¿verdad? Pero hay peces voladores, no todos los peces se quedan ahí, es decir, si hay peces que tienen la capacidad de salirse del océano y regresar a él, igual de la pecera, ¿no? Es decir, aquí es una semejanza con nosotros. ¿Cómo nos salimos de nuestra rutina, de lo que piensa la mayoría de personas? Pues muchas veces es cuestionando este tipo de pensamiento, es decir, preguntarnos si es correcto o si no. Imagínate estos militares que te comentaba, que cuando ya se están graduando se pregunten, ¿de veras es válido matar por un país, por petróleo, por litio, por una bandera a un ser humano? Y entonces justamente sería como darse un brinco dentro del océano en el que ellos están viviendo, ¿no? Hay veces que no lo cuestionamos. El que tú cuestiones qué es lo que pasa sería importante. Otro maestro decía que cada vez que hay un partido de la selección mexicana, algo muy importante a nivel político y social, económico, se está jugando en nuestro país, porque lo utilizan como para distraernos.
Y ese pensamiento nos lleva a ver que es un pez que salta, es decir, que está reflexionando y no se está yendo como con la pantalla de, pues sí, nada más porque va a tocar en el medio tiempo tal persona, pues voy a estar muy al pendiente de ese partido, o porque es muy importante el partido, no voy a pensar en mi país o en la economía, ¿no? Entonces, fíjate, siempre tenemos la posibilidad de reflexionar. Te invito a pensar a ti como joven en qué puedes saltar como pez, en qué puedes un poquito hacer un alto y reflexionar qué es lo que estás viviendo, si lo estás viviendo como tú quieres o si estás copiando algún patrón de la mayoría o de lo que la gente te dice que debes de hacer, ¿no? Fíjate que para las adicciones podemos ver que la mayoría de las personas que consumen alguna sustancia o agarran un vicio son como estos pececitos que están aquí abajo, que pues no tienen un juicio propio, una libertad de decidir o de cuestionar las cosas, ¿no? Ok, hay dichos que matan nuestras neuronas, así le puse esta diapositiva. Y fíjate, hay uno que super mata. Yo cuando lo oigo digo, qué vergüenza, nos regresamos miles de años de evolución. Y sí lo he oído muy seguido. Dice, de que lloren en mi casa, que lloren en la tuya, así, ¿no? Es horrible esta frase, es horrible y la deberíamos de quitar de nuestro lenguaje, porque nos habla de un egoísmo total. Fíjate, en este juicio moral al que te estoy invitando a hacer, es justo a que pienses que las cosas no siempre tienen dos respuestas, tienen más. Y en esta frase, qué padre sería que alguien dijera de que no lloren en mi casa, que no lloren en ninguna, o sea, ¿por qué tendrían que llorar? Siempre hay que ir como a la opción, no una opción conformista, sino una opción que resuelva, que vaya más allá. Y justo la ética te invita a pensar en comunidad, no en individualidad necesariamente. Ok, hay que dejar de pensar en todo, entonces en solo dos opciones y encontrar más respuestas. Esa es nuestra creatividad, tenemos la capacidad. Recuerda que la ética implica elegir lo correcto, ¿sale? Y lo correcto no siempre está ligado con lo económico. Yo siempre cuestiono en la actualidad el hecho de que tengamos que cooperarle al Teletón para que se atiendan niños con cáncer cuando tenemos muchos médicos desempleados. Es decir, eh, y hay muy poquitos médicos, por ejemplo, que atienden esto del cáncer y cobran carísimo. Entonces habría que ser justos, es decir, no querer ser profesionistas para volvernos millonarios, sino ser profesionistas porque queremos ejercer nuestro trabajo y a la vez podemos percibir un salario pues que nos permita tener una calidad de vida, pero no enriquecernos a partir de la enfermedad de los otros. Y te invito a que reflexiones, fíjate cuántas personas de tu comunidad, de tu colonia, de tu calle, realmente tienen acceso a servicios de salud de calidad, alimentos de calidad. Te diría que serían el mínimo. O sea, en México siempre el hecho de tener una economía mayor te abre la posibilidad de tener una calidad de vida en cuestión de alimentos, de salud, de confort mucho mayor. No así el emocional, ¿verdad? No necesariamente. Pero sí es bien importante que sepas que digamos, esta dinámica que se ha creado es porque a lo mejor muchas de estas personas no tuvieron una clase de ética donde les enseñaran que le tenemos que dar más valor a lo humano que al sentido económico. Vuelvo a retomar lo que vimos en clases anteriores, donde a los narcos se les enseña a querer desear cuestiones que ni siquiera los llenan, es decir, puras cuestiones materiales. No le dan peso a su sentido de vida, a la parte humana, a la que sí conecta con ellos, que son las emociones. Entonces, bueno, es bien importante reflexionar acerca de esto y que tú veas y analices realmente qué tan libre eres cuando emites un juicio moral, ¿no? Si ese juicio moral lo tomas a partir de otros patrones o de ti mismo y justo estás en esa etapa de reflexionar en ti, ¿sale? Ok, espero que este video te sirva muchísimo para hacer tu tarea y si tienes una duda nos vemos por WhatsApp.